CNN Radio. Siempre del lado de la información. Bueno, seguimos en CNN Radio Rosario, estamos en Consentido Común, vamos a hablar un poquito del otro tema que anda dando vueltas por ahí. Hace 2 años que venimos con esta historia y más concretamente hace algunas semanas que venimos con el tema del Congreso. Yo le digo la verdad, me tiene un poco agotado el tema porque además creo que, que la política argentina, y si ustedes saben que a mí me gusta la política, pero la política argentina se ha deformado tanto que está sirviendo de casi nada, de muy poco. La política argentina, les decía, se ha metido en un ñoqui, en una rosca y en una callejón casi sin salida, inútilmente, ¿no? Porque si el fondo no pide que vaya al Congreso, si Argentina sí necesita por una cuestión constitucional, legal o como sea que vaya al Congreso, el gobierno ahí trata de, por su beneficio político, abrazar, hacerle el abrazo del oso a la oposición. Ahí es ya donde empezamos a dejar de lado el beneficio de acomodar las cosas como corresponden y empezamos a buscar otros beneficios colaterales, ¿no? Y la oposición se lo trata de sacar de encima y ahí nos quedamos enredados. Aprobemos la posibilidad de que se haga una refinanciación, que el gobierno se haga cargo con todos los líos que tiene, que refinancie. El único beneficio que hay en esto es no caer en default. Fuera de eso no hay ningún otro beneficio. Al gobierno le está yendo mal, a los argentinos le están yendo peor, y sin embargo el gobierno está orgulloso de decir que no va a haber ninguna reforma. Una cosa de locos. La vicepresidente, que es la que tiene más poder en este gobierno, no habla mucho. El hijo de la vicepresidente, que no está ni peleado ni nada, la quiere mucho, le hace la guerra a este mismo gobierno. En el medio está. Vamos a ver si el economista Luis Seco, nuestro amigo, lo ve de la misma manera, lo ve distinto y nos puede ayudar un poco. ¿Qué tal, Luis? Buen día. ¿Cómo te va, Marcelo Fernández? ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. ¿Cómo andás? Muy bien, Estamos muy bien. enredados en una cosa que no tendría que ser tan complicada. El fondo tiene la intención de sacarse este problema de encima, el gobierno argentino también, patea la bomba para adelante. Bueno, lo aprobamos rápido y seguimos con alguna otra cosa más práctica, ¿no? Sí, mira, yo creo que, a ver, varias reflexiones a partir de tu introducción, ¿no? La primera es que creo que la política cree que todo pasa por la política. Sí. Te lo podría poner, digamos, más dogmáticamente en términos de cómo piensa este gobierno, de que todo pasa por el Estado. Pero el problema es que me parece que se olvidan de que no hay viabilidad política sin viabilidad económica, ¿no? O sea, cuando yo Sí. escucho la construcción de consenso, la construcción de gobernabilidad, la idea de tener un presidente, por ejemplo, en el caso de Alberto Fernández, rodearlo de determinada manera para que pueda gobernar, siempre me pregunto para qué, ¿no? Entonces, la viabilidad, para que haya viabilidad política, hace falta viabilidad económica. Y si la gobernabilidad o el poder o los consensos no se usan para resolver los problemas económicos, todo dura poquito. O sea, yo ya escuchaba algunas voces del oficialismo presentando como un éxito de cómo el gobierno busca el consenso, la aprobación de este proyecto de ley que viabiliza el endeudamiento con el fondo, ¿no? Y digo, pero si no hubo no hubo ningún consenso, digamos. O sea, lo que tuvo que asumir el gobierno es que perdieron, o sea, que no tenían los votos suficientes y tuvieron que finalmente desandar el camino que pretendía que el Congreso lo aprobara, no solo el financiamiento, sino también qué financiamiento más aumento el endeudamiento, esto hay que aclararlo. Sí. Y no podían, y no le iba a aprobar nunca un programa económico que la verdad que no resuelve ninguno de los problemas de la Argentina, no los empeora, pero no resuelve ninguno. Ninguno. Entonces, me parece que yo a veces digo, bueno, es mi visión de economista, ¿no? Pero sinceramente te digo, si yo lo que veo que esa trampa que vos llamabas, esa idea de que estamos, viste, como no podemos salir de donde estamos, tiene que ver mucho con esta idea de que las cosas se puedan resolver
aplicando política. Y la verdad que vos tenés que usar la política para poder viabilizar soluciones. Sí, sí, la política no está aportando nada bueno últimamente y cuando tenemos que hablar de datos, de cosas más concretas, se mete la política y hace un lío tremendo. Por ejemplo, ahora también decía, el gobierno se jacta y lo dice a los gritos y con orgullo que no va a hacer ninguna transformación, que no va a hacer ninguna reforma, que no va a hacer nada, pero vamos de mal en peor. Yo no me animaría nunca a decir una cosa así si las cosas me están saliendo cada vez peor. Yo, al contrario, diría, miren, algo vamos a hacer, algo vamos a cambiar, alguna transformación vamos a hacer, porque así no vamos bien. Y el gobierno al revés, el gobierno dice, va a seguir todo igual prácticamente. Estamos medio locos, Luis. Sí, sí, el programa que está implícito en este acuerdo es más de lo mismo, o sea, es la continuidad misma, digamos. O sea, no hay ninguna cosa que uno pueda decir, mirá, esto puede llegar a andar, esto está bueno. Mira, un programa el programa que Argentina necesita, la mezcla de políticas económicas que necesitamos, tiene que tener componentes que son muy claros. Uno es un programa de estabilización consistente y sustentable, este acuerdo no lo tiene. Tiene que haber reformas, como decías vos muy bien, tiene que haber algo que te indique, che, mira, todos estos problemas que nos acompañan desde hace décadas, los vamos a resolver de esta manera. Y después tiene que tener alguna medida que en la jerga económica la llamamos de alto impacto, porque son las medidas que te hacen pensar, sí, la verdad que después de esto la cosa puede cambiar. No hay Claro, ninguna de las es tres. un... O sea, no tiene Claro, claro. ninguna de las tres. Entonces, uno dice, che, ¿qué anunció el gobierno para que yo cambie mi... Mira, las encuestas donde se ponen de acuerdo, más allá de la diferencia, ¿viste? La manipulación a veces también de datos que puede tener alguna encuesta, esto en el pesimismo a futuro. La mayoría de los argentinos creen que vamos a estar peor más adelante, de acá a un año, por ejemplo, que ahora. Y eso, digamos, el rol de la política económica y de la política debería ser modelar esas expectativas, generar un cambio de lo que uno espera, che, ¿cómo vamos a estar más adelante? Y eso, este programa desperdició una bala de plata, ¿entendés? Porque no es que el gobierno tiene muchas alternativas. El discurso del presidente en el Parlamento el 1 de marzo es una oportunidad, otra oportunidad perdida. Ahora otra oportunidad perdida y yo creo que esta era como la Sí. bala de plata, la última mejor oportunidad tal vez, digamos, para lograr un cambio en serio de las expectativas. Y no tiene ningún componente que gatille ese cambio. Y además, déjame agregar una cosita más. Pero suponete que uno diga, bueno, mira, como escuché a varios empresarios, bueno, este programa evita el default y ahora tenemos tiempo para hacer otra cosa mejor. Y yo me pregunto, ¿no se aprueba un programita o cuesta juntar los votos para aprobar un programita que es casi una dádiva? Sí. Y el gobierno no tiene los votos dentro de su propia coalición para poder aprobarlo. Yo digo, ¿puede haber otro programa a esta altura? Yo la verdad que estoy medio como resignado. Digo, no, esto es lo mejor que supo, quiso, pudo hacer el gobierno. No se puede esperar algo mejor de acá para adelante. No, Y claro. aparte hay otro tema que es aún más central, que es que suponete que el acuerdo, lo único objetivo sea hacer que la deuda sea sustentable, o sea, evitar el default hoy y mañana, ¿no? Y el Sí. acuerdo tampoco logra eso. Claro, te Entonces, iba a preguntar, el acuerdo propiamente dicho, ¿qué hay hasta donde vos has podido ver, Luis, de esas revisiones trimestrales? Porque yo no veo que Argentina esté dispuesta a hacer ningún sacrificio para cumplir nada, ¿no? Y más en un año que va a ser electoral como el próximo. Eh, ¿Cómo son esas revisiones? ¿Son exhaustivas? ¿Son serias? ¿Son por la galería? Contanos sobre eso un poco. las revisiones usualmente son serias, o sea, los números se miran en detalle del lado del cuerpo técnico, del equipo técnico del fondo, ¿no? Ahora, lo que pasa es que lo que está escrito como metas es muy light, ¿no? Entonces, incluso siendo light son difíciles de alcanzar porque no Por eso, descansan en claro. acciones concretas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el déficit fiscal 2.5 del PBI, que es una de las claves, una de las metas claves, obtener un déficit fiscal primario de 2.5% del PBI este año.
El gobierno dice, bueno, tengo que juntar, dado que el año pasado fue 3.1, tengo que juntar 0.6 del PBI, no es un esfuerzo muy grande, lo voy a conseguir. Pero uno dice, pero pará, 3.1 primero tiene un montón de dibujos adentro. Le sacás los dibujos y es 3.7. Y además, si tenés en cuenta cómo viene la dinámica fiscal argentina, el déficit fiscal de este año, sin hacer nada, está más cerca de 5 que de 3. Entonces, el esfuerzo fiscal que tiene que hacer es mucho más grande que lo que está escrito. Entonces dice, bueno, ¿y cómo lo vas a, implícitamente, uno dice, ¿cómo lo vas a cerrar? Y piensa cerrarlo con más inflación. Entonces dice, pero si escúchame, entonces si tenés más inflación, el programa no es un programa de estabilización, ¿no? O sea, es un programa que no consigue su objetivo básico, que es bajar la inflación. Entonces, me parece que hay mucha poesía, mucho relato. El programa está lleno de expresiones de deseos. La misma, viste, el discurso del presidente fue una lista de expresiones de deseos. A veces es como que el gobierno piensa que se puede decretar que la inflación baje, que se puede decretar que crezca el PBI, que se puede decretar que salten las exportaciones, porque ese es su deseo. Pero vos tenés que tener acciones concretas. Esas acciones concretas son difusas, light, digamos. Y como te decía al principio de esto, suponete que ese no, bueno, hicimos un programita, pero lo que a nosotros nos importa, como dice la oposición incluso, es que evitar el default. Vos estás seguro que cualquier cálculo de sostenibilidad de la deuda que vaya a hacer el fondo, lo hacemos los privados, no los economistas. El fondo va a ser lo mismo, porque los modelitos para calcular si una deuda es sustentable o no son los mismos que se usan en todo el mundo. Sí. Ya que la deuda argentina no es sustentable, no con este déficit fiscal, con el sendero que presenta el gobierno, no con la tasa de crecimiento que está implícita en las proyecciones que presenta el gobierno, y no con la tasa de interés que está pagando la Argentina. Entonces te da que la deuda, lejos de ir cayendo en el tiempo, va a seguir subiendo en el tiempo. Entonces, eso lo explicó bastante bien el otro día Luciano Laspina, dice, lo dijo medio al pasar, pero porque si no, no se justifica que se vote a favor Claro, el endeudamiento, ¿no? Pero la deuda después de este acuerdo sigue sin ser sustentable. O sea, se evita el default hoy, pero vamos a estar discutiendo esto probablemente en 2 años de vuelta, ¿no? Si es sustentable la deuda y si no hay que hacer algo para refinanciarla. Sí. En el mientras tanto y con este contexto, como vos decías, no se ve nada en materia económica, no se ve nada bueno por delante. Vos ya Inclusive yo tenés veo una economía, lo pregunto todo el tiempo, ¿no? Veo una economía que se puede ir trabando, porque se va a trabar por las importaciones, porque se va a trabar porque por eso o por otra cosa van a faltar insumos, se va a trabar porque no va a haber gas, no sé, veo que hay un montón de factores que podrían hacer que la fluidez de la economía argentina se vaya perdiendo. ¿Está bien eso que digo o está mal, Luis? No, está muy bien, digamos. De hecho, el mundo se nos complicó un poco. Sí, Es un punto, y es fundamental el tema de disponibilidad de dólares para importaciones, porque vos fíjate que en el acuerdo y en lo que dijo el presidente el discurso del Parlamento, dice, bueno, estamos convencidos de que podemos impulsar un salto exportador, ¿no? Un boom exportador que lleve las exportaciones de Argentina a 100.000 millones de dólares. Y claro, suena bárbaro, ¿no? Ahora, vos tenés que un gobierno que propone eso es el mismo gobierno que, por ejemplo, te prohíbe exportar ciertos productos, ¿eh? Te amenaza con tocar las retenciones, digamos, si el contexto lo justifica, y ese mismo día, o a los pocos días, se negociaba el acuerdo y se estaba empezando a discutir el tema, el Banco Central, un día te desayunás con que el Banco Central vuelve a prohibir o vuelve a limitar las importaciones. Suena muy lindo hablar de boom exportador, pero los países que exportan mucho, importan mucho. sí, inevitablemente Entonces, así. digamos, para poder exportar tenés que importar, y Argentina hoy los límites que se pusieron son básicamente decir, mira, no te dejo importar más, de lo que importaste el año pasado. Entonces, y cualquier actividad que supete que esté lanzada, que necesita más impo, no se va a poder importar. Entonces, y ayer Pérez le dice
con los que se reunió le dice, no, estos no son límites. Y uno dice, pero a ver, leamos el articulado a ver si no hay límites. Entonces, me parece que hay como ya te digo, muchas expresiones de deseo y en la práctica las acciones que se toman, lejos de favorecer la reducción de la inflación o el crecimiento del producto, apuntan en sentido contrario, ¿no? Sí, sí, y hay un gran problema con la verdad también, y con los datos y con la verdad. Sí, Y bueno, sin por la ejemplo, verdad no se yo puede. escuchaba al presidente de la Comisión de Finanzas y Presupuesto, a Carlos Heller, recitar datos. El otro día abrí mi base de datos y digo, incluso la chequeé con, qué sé yo, una de las mejores bases de datos que hay, la de Orlando Ferrer. Si vos repasabas los números que decía Heller año por año, yo decía, pero ¿dónde está sacando esos números? O No, sea, Pero Heller es de lo peor que nos ha tocado ver en el Congreso, de lo peor. yo digo, pero Bueno, ¿cómo puede ser qué que cosa. hable diciendo números que, incluso cuando planteaba, si vos decís, bueno, distorsionás un poco los números de ahora, qué sé yo, así, bueno, lo hacen siempre. Ahora, fue hasta los 70 y leía números de deuda de los 70 y los 80, que sinceramente te digo, no sé de dónde los sacó. Sí, sí, sí. Aparte No, por planteaba eso números, viste, una forma de mentir, cómo mentir con estadísticas, digamos. El tipo decía, bueno, eran tantos miles de millones de dólares. Y el PBI, digamos, o sea, por eso uno mira deuda sobre PBI, porque tenés que tener una idea, no es lo mismo 4.000 millones para un país chiquito que 20.000 millones para un país grande, ¿no? Entonces digo, la verdad que es una es muy tergiversación difícil de la llegar a historia. ningún consenso ni a ningún acuerdo cuando la cosa viene planteada así, ¿no? Y sí, si ni siquiera tenemos transparencia a la hora de hablar del pasado, es muy difícil. A mí no sé quién dijo el otro día que el problema de los argentinos es que discutimos el presente, ¿viste? Y la verdad que nos enojamos y discutimos el presente. Y la verdad que es muy difícil construir algo a partir de eso, ¿no? Sí. Luis, te mando un abrazo, te agradezco y cuando estés por Rosario nos vemos. Sí, dale, buenísimo, un Ok, placer. te mando un abrazo. Gracias, de nuevo. Hasta luego, adiós. Charlábamos con el economista Luis Seco, con quien coincidíamos mayormente, en este planteo de que toda esta historia del Fondo Monetario y demás, sí, bueno, no entramos formalmente en default. Ahora, más allá de eso, no sirve para nada, absolutamente para nada más.